buenos días a toda la audiencia de ATES Informa, de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como a todas aquellas que se han ido incorporando en distintos tiempos. Buenos días para todos, feliz Día del Niño para todos los niños. Faltan niños, falta uno de nuestra región en particular y que es Loan, y que reclamamos y exigimos la aparición de él con vida y a la brevedad. Pasaron más de 2 meses y pico y no se sabe absolutamente nada, y tampoco se lo comieron los yacarés ni los cocodrilos. Así que hacemos votos porque definitivamente aparezca Loan y aparezcan todos los niños perdidos de este bendito país. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, particularmente con todos nuestros colegas docentes. Y vamos a comenzar por este tema que ha venido a generar un cimbronazo en las filas de todos los afiliados al INSEP, por lo menos de su gran mayoría, digo. Y estoy haciendo referencia al proyecto de ley libertario, si se quiere, que impulsa el bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Un proyecto que, además de tener una redacción lamentable, que lógicamente está hecha por los representantes del pueblo que han suscripto ese proyecto de ley, la cuestión de fondo tiene que ver con la propuesta en sí, ¿no? De establecer la libre elección de obras sociales y prepagas que para todos los afiliados al INSEP. Desde la TECH, cuando conocimos este proyecto de ley, que es el 2342, que fue presentado en la Cámara de Diputados, reitero, por la mayoría de los legisladores del bloque del oficialismo. Desde la TECH, obviamente hemos analizado el proyecto para ver cuál era la iniciativa, y la verdad que uno cree colmada su capacidad de asombro, pero a esta altura de las circunstancias podemos aseverar que nos podemos seguir asombrando todos los días y un poco más. El análisis de este proyecto 2342, que rechazamos de plano desde la TECH y presentado en la Cámara de Diputados de la provincia por el bloque del oficialismo, modificando la actual obligatoriedad de afiliación al INSEP por la libre elección de las obras sociales y o prepagas habilitadas para los agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal y al personal en relación de dependencia de la empresa Ecom Chaco Sociedad Anónima, nos permite concluir que la ideología libertaria del individualismo extremo, disfrazada de progresismo y desarrollo, ha inspirado a sus redactores indudablemente. Que la libertad individual y la autodeterminación en una sociedad democrática, solidaria e igualitaria no es absoluta, puesto que debe considerarse además la responsabilidad social. Que el proyecto en cuestión no es más que una mala copia o réplica política del gestado por el gobierno nacional. Que la obligatoriedad de afiliación impuesta desde sus orígenes en la obra social provincial está inspirada en los principios de la solidaridad y la igualdad de los empleados estatales y municipales. Que dichos principios se basan en que no se diferencian en la recepción de los servicios de la obra social empleados de bajos ingresos con menores aportes y contribuciones del Estado de los sectores con mayores salarios y montos aportados. Todos reciben la misma cantidad y calidad de prestaciones y sin ninguna limitación en su cobertura médica por la actividad laboral que realizan. Que la supuesta libertad otorgada en el proyecto no es más que una licencia para que los sectores con mayores ingresos y poder adquisitivo de la administración pública provincial y municipal, llámense diputados,
jueces, funcionarios y otros con capacidad de opción en el mercado de la salud emigren hacia obras sociales o prepagas costosas que le brinden mayores servicios y o coberturas desde las limitaciones que el gobierno provincial impone a los servicios que se brindan en la actualidad. Que aquellos que opten por una obra social o prepaga distinta al INSEP gozarán de un servicio gratuito contable y financiero del organismo, dado que será el responsable, el propio INSEP, de realizar los pagos mensuales a las distintas obras sociales o prepagas. Que no se establece en el proyecto si los montos a transferir, además, a las distintas obras sociales o prepagas, está integrado por la sumatoria de los aportes personales y contribuciones patronales, pues de ocurrir esto último, el Estado provincial termina financiando un servicio privado, asumiendo un costo por el ejercicio de la libertad. Que la iniciativa aquí rechazada carece de los fundamentos técnicos, económicos, relativos al impacto financiero que significa la pérdida de aportes personales y contribuciones patronales de los posibles afiliados que emigren. Que en el texto no existe mención alguna a las restricciones y o carencias que imponen las obras sociales y prepagas a los ingresantes y que significa pérdida de cobertura temporal y en servicios. Que el objetivo último es que el INSEP solo mantenga con sus raleadas coberturas a los sectores de empleados empobrecidos e impedidos de ejercer la cacareada opción libertaria. Por todo lo expuesto, la ATECH rechaza categóricamente el proyecto libertario destructivo de los principios superiores que la sociedad chaqueña organizada y democrática ha sostenido hasta el presente bajo la doctrina humanista, solidaria e igualitaria, instando a los estatales chaqueños todos a estrechar filas para defender nuestra obra social del INSEP. Este es el documento de la Comisión Directiva de ATECH que emitíamos cuando conocíamos este proyecto de ley del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco para definir por ley la libre elección de la obra social de los afiliados al INSEP para que vayan a una prepaga, que no sé quién es, bueno, lo decimos ahí en el documento, ¿no? No somos los empleados rasos y los de menores sueldos los que vamos a tener la libertad, entre comillas, de optar por nada, ¿no? Y decir también que independientemente de las falencias que tiene nuestra obra social y que nos lleva precisamente a reclamar de manera permanente la regularización de todos los servicios de nuestra obra social del INSEP, no quita ello que defendamos a ultranza nuestra obra social y particularmente con la base de uno de sus principios fundacionales que tiene que ver nada más ni nada menos que con el principio de solidaridad. Y en este sentido también tenemos que decir que como ATECH particularmente tenemos autoridad y de sobra para plantear lo que planteamos y reclamar lo que reclamamos a diario de años a esta parte, a todos los gobiernos a su turno y al actual también, y particularmente, sin dudas, que es de conocimiento del propio gobernador de la provincia, de nuestro actual gobernador, del arquitecto Leandro Esdero, porque él fue diputado durante muchos años y ha participado y ha apoyado iniciativas nuestras, gremiales, que impulsamos desde las filas de la ATECH junto a otras entidades gremiales de otros sectores de trabajadores, de organizaciones de jubilados, propiciando la reforma integral en su momento de la ley 4044 para el ordenamiento precisamente de nuestra obra social como del régimen previsional, y es un proyecto de ley que nos ha llevado más de 2 años de trabajo
a TECH como a varias otras organizaciones de activos y de pasivos de distintos sectores de trabajadores, y que es un proyecto de ley que propiciamos desde las filas de los estatales chaqueños, que duerme en los cajones de la Cámara de Diputados como del Poder Ejecutivo a través de los distintos gobiernos a su turno y del actual también. Y decimos con autoridad, planteamos, porque no nos vengan con el cuento de que, no, porque los afiliados del INSEP se quejan porque no tienen los servicios que tienen que tener, entonces hay que darle la libertad para dejarlos a la buena de Dios, en definitiva, porque esa es la traducción, ¿no? Pero digo, desde esta iniciativa que planteamos, desde ATES y todas las entidades estatales, digamos, de trabajadores, que está volcada en aquel proyecto que está en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo, que reclamamos a todos los gobiernos a su turno y al actual también, que por lo menos tengan la gentileza de abrir la iniciativa, de abrir el proyecto y de conocer, porque es fácil hablar y decir cualquier cosa sin ningún tipo de fundamentos, que no es lo que hacemos nosotros. Y digo con autoridad suficiente porque con el reclamo o a la par del reclamo por la regularización de la totalidad de los servicios de nuestra obra social y por la buena administración que reclamamos a todos los gobiernos a su turno, y nos respaldan los archivos periodísticos que tenemos en nuestro poder, en el poder de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, con el mismo énfasis, el reclamo, digo, a todos los gobiernos a su turno que se fueron sucediendo. Que propiciamos desde aquella iniciativa, que ningún diputado recogió el guante hasta el día de hoy, de ningún partido, y que les refrescamos la memoria en todo caso, es que definitivamente, como primera medida, digamos, y en breve, se plantee la definición por ley de la prohibición expresa de que los gobiernos a su turno puedan echar mano, como hacen actualmente, al superávit de nuestra obra social, que sigue siendo superavitaria, y lo subrayo. Entonces uno se pregunta por qué quieren destruir, ¿no? Tenemos nuestra propia lectura, por supuesto, para que se prohíba por ley la posibilidad de esto que vienen haciendo todos los gobiernos a su turno, y el actual no es la excepción al día de hoy, de echar mano a los fondos del superávit de nuestra obra social para tapar agujeros, llámese de lo que tiene que ver con el déficit previsional, o vaya a saber qué otros agujeros, en vez de garantizar la totalidad de los servicios que realmente merecemos tener a disposición los afiliados al INSEP y en su totalidad, porque para eso aportamos permanentemente. Y en otra de las propuestas, digamos, planteadas en aquel proyecto de ley al que hago referencia, y del que parece que no se enteró ningún dirigente político de nuestra provincia todavía, de ningún partido, porque nadie recogió el guante para ir a ver qué es lo que dice aquella iniciativa con la que insistimos a diario. También planteamos la necesidad de que el Estado se vuelva a responsabilizar del sostenimiento de la caja policial en lo que hace, digamos, al área previsional, ¿no? Que por la picardía política del gobierno de turno, allá por mayo del año 2000, han desresponsabilizado al Estado y nos han cargado sobre las espaldas a los afiliados al INSEP el sostenimiento de la caja policial, cuando la policía presta servicios para toda la sociedad chaqueña y no solamente para quienes somos afiliados al instituto. Entre estas muchas otras cuestiones para discutir, además de plantear como cuestión de fondo en esa reforma integral que propiciamos desde 2009 para nuestro INSEP, digamos, una conformación distinta del directorio, ¿no? Pero por supuesto, previo saneamiento del organismo, porque la verdad que estúpidos no somos, y los trabajadores no iríamos a tomar la administración de una institución que necesita de manera previa sanear sus cuentas, que no es lo que pasa
actualmente, digamos, con las cuentas del INSEP, ¿no? Nosotros lo decíamos acá en oportunidades anteriores. Se adeudaban meses. La verdad que a este momento no voy a afirmar porque no tengo la confirmación, pero lo decíamos en programas de ATH Informa de domingos anteriores que había hasta 6 meses de deberse, de no existir los balances mensuales del INSEP, que son el elemento central que debe manejar el directorio del organismo, del instituto, para hacer las proyecciones, digamos, respecto de lo que tiene que ver la administración, ¿no? En la parte de la obra social, como en la parte previsional. Y la verdad que en medio de todo esto, encontrarnos con un proyecto de la más fácil para que, en definitiva y como cuestión de fondo, termine significando que cada uno se arregle como pueda, y todos sabemos que tiende esto a quebrar el sentido de solidaridad, bien lo decimos, que es el principio fundacional de nuestra obra social, en definitiva, para que todos recibamos la misma calidad de servicios, tanto los que tenemos menos sueldos como aquellos que ganan sueldos superiores, digamos, porque son los jerárquicos de los 3 poderes del Estado, los integrantes del directorio directivos del nuevo Banco del Chaco, por ejemplo, por citar ejemplos, digo, que tienen sueldos superiores a los docentes, a los empleados de la administración pública, a los trabajadores municipales, y que todos aportamos en la proporción del sueldo que percibimos. Y lógicamente los que tenemos menos sueldos aportamos en el mismo porcentaje que aquellos que tienen mayores sueldos. Ese es el sentido de solidaridad, que tiene que ver con que justamente los servicios de nuestro INSEP sean exactamente de la misma calidad para los que cobramos menos sueldos como para los que cobran más sueldos. Y lo que hace este proyecto es propiciar esa libre elección de prepagas y de otras obras sociales para que, se vayan de nuestra obra social quienes tienen mayores sueldos, que obviamente son los que van a tener la capacidad adquisitiva para ir a elegir una prepaga. Entonces, el objetivo final que se plantea aquí es el de financiamiento total de nuestra obra social, con una gran particularidad, y que llama también la atención, porque todo llama la atención acá, es que el INSEP sería, como lo dice el proyecto, el ente recaudador aún de las cuotas de aquellos que elijan prepagas u obras sociales distintas, porque sería el que va a ir a transferir, y con la particularidad de no hacer ninguna diferenciación, ¿no? O sea, abarcando los aportes personales como los aportes patronales, que es lo que decimos en el documento, ¿no? Esto lógicamente se traduce mejor dicho, al Estado como un gran financista de empresas privadas, y también tenemos el beneficio de la duda de nuestro lado para pensar quiénes serán los dueños de las prepagas que nos van a poner, digamos, como opciones a los afiliados al INSEP para que se elija, digamos, esa prepaga u obra social distinta a la del Instituto de Previsión Social, ¿no? Bueno, muchas preguntas más quedan obviamente sin respuesta, y decir que sorprende que ni siquiera tengan la gentileza los representantes del pueblo de convocar a las entidades representativas de los afiliados al instituto para discutir y debatir una iniciativa de estas características, y todavía salen enojados después
de que salimos a rechazar de plano un proyecto nefasto como este, por todo lo que explicamos, en vez de salir a dar las explicaciones o los argumentos que creen que sostienen su iniciativa. Salir a decir uno de los diputados, nosotros para darles la libertad de elegir y el cuento de la libertad y esta palabra tan cara a los sentimientos de todos los argentinos que viene siendo tan vapuleada por el gobierno nacional y que contagia a varios, evidentemente, sin ton ni son, y vemos cuáles son los resultados de esta famosa viva la libertad carajo, y permítanme la expresión porque es digamos el latiguillo de nada más ni nada menos de quien dirige los destinos de nuestra nación, ¿no? Y todos vemos y estamos sufriendo en carne propia, digamos, los resultados de cada una de las medidas que se vienen tomando, y ni qué hablar los docentes, ¿no? Que fuimos los primeros podados con la motosierra del presidente de la Nación, con el famoso FONIT, Fondo de Incentivo Docente, que lo ha quitado de cuajo, digamos, desde el mismo momento que asumió su gestión de gobierno. El tema de la conectividad, que también la ha liquidado el tema del Ministerio de Educación de la Nación, bajándolo a la categoría de secretaría. Digo, ¿de qué libertad nos vienen a hablar? Y sobre todo aquellos que están tan ayornados con el poder político de turno del orden nacional, pretendiendo atropellar derechos y conquistas del conjunto de los trabajadores o del pueblo trabajador argentino. Bueno, aquí mismo en la provincia del Chaco, digo, ni siquiera, y estoy haciendo referencia expresa a este proyecto en particular de la libre elección de la obra social para los afiliados al INSEP. Digo, en vez de salir a plantear que están dispuestos a discutir y a debatir, no, salen todavía a atacar de manera artera a las organizaciones gremiales que hemos puesto nuestra postura de manera pública y con la responsabilidad que nos cabe, advirtiendo a nuestros compañeros docentes activos y jubilados y a los compañeros trabajadores de todos los sectores que estamos dentro de la órbita del INSEP de lo nefasto de este proyecto. Pero la verdad que lejos de enojarse, por lo menos tengan la humildad necesaria para sentarse a dialogar y a confrontar con ideas y proyectos distintos, en todo caso, con los verdaderos dueños del INSEP, ¿no? Venir a querer atropellar y a llevar al mundo por delante, golpeándose el pecho de que son los ideólogos. No tenga miedo, diputado, y me refiero en particular al diputado que ha salido a decir los gremios docentes que hace 2 semanas llamaron a paro y que no hizo nadie y no sé cuánto más, son los primeros que salieron en pie de guerra. Los gremios docentes, ¿qué salimos? Primero somos nosotros, diputado Joker. Nosotros salimos como ATECH y como Frente Gremial Docente. Y para información suya, que sería importante que esté informado tan luego como legislador, desde el mismo lugar de ciudadano raso, ¿no? Pero tan luego usted que representa o pretende representar al pueblo desde su banca, debería conocer la realidad de su provincia. Primero, no puede decir cosas que no son. Nosotros no convocamos a ningún paro, a ninguna medida de fuerza, ni hace 2 semanas, ni hace 1 mes, ni hace 2 meses. Y segundo, decirle que tampoco hay que mentir para tratar de defender lo indefendible. Decir que la actual gestión de gobierno, que no sabe de qué se quejan los docentes porque nos aumentaron el 176% del sueldo, miente, diputado. El gobierno nos aumentó un solo peso de nuestro salario. Lo que hace el gobierno, y con muy buen tino, sin ninguna duda, independientemente de estar pendiente la política de recomposición salarial, es cumplir con la herramienta que supimos conseguir los docentes chaqueños con 1000 batallas libradas,
a lo largo de distintos gobiernos a su turno, y que su gobierno, en la persona de nuestro primer mandatario provincial, ha acompañado todas aquellas luchas para obtener nada más ni nada menos que nuestra valiosa cláusula gatillo. Lo que hace la actual gestión de gobierno es cumplir con esa cláusula gatillo de la misma manera que se venía cumpliendo en los años anteriores, con el carácter trimestral, tampoco de manera mensual, como sí se había comprometido en campaña electoral, digamos, y es más, es autor de un proyecto de ley para que tuviera el carácter mensual nuestro propio gobernador cuando fue legislador, pero que independientemente de ello, y como lo dijimos siempre, y porque somos coherentes, porque somos serios, porque somos responsables, nosotros reivindicamos a diario el cumplimiento de nuestra cláusula gatillo, que la conseguimos con muchos años de lucha, definitivamente, independientemente de ratificar a diario la necesidad de poder avanzar en esa política de recomposición salarial para terminar este año 2024 también con incrementos por encima de la inflación, como pasó en los 3 últimos años. La verdad que es importante, sería de fundamental importancia que todos nuestros legisladores conozcan en serio la realidad de cada uno de los sectores de la provincia, si no, la verdad que no sabemos sobre qué base pretenden representarnos. Se dicen, bueno, aparte de el ataque gratuito de este legislador para decir, pero para cuando ingresan sus parientes o amigos al Estado, y la verdad, diputado, usted va a tener que dar nombre y apellido, porque en lo que a nosotros respecta, tenemos que decir que con autoridad lo planteamos, y planteamos cada uno de nuestros reclamos con todos los fundamentos y con autoridad, digo, y remarco, suficiente, porque para cada problema, para cada protesta, para cada reclamo, siempre estamos acompañando las propuestas y alternativas que entendemos viable para resolver las distintas situaciones. Pero es importante conocer, digamos, cuáles son esas propuestas. En todo caso, lo invitamos a que vaya a revisar qué dice ese proyecto de ley al que hacemos referencia, que duerme en la Cámara de Diputados, que usted integra al día de hoy desde el año 2009. Que duerme en los cajones del Ejecutivo a través de los distintos gobiernos a su turno y del actual también hasta el día de hoy, desde el año 2009, más precisamente desde noviembre de 2009. ¿O cuál es el interés, digamos, porque definitivamente ni siquiera se debata y se trate cada una de las alternativas planteadas por ATECH junto a numerosas entidades gremiales de distintos sectores de trabajadores, como de asociaciones de jubilados que responsablemente han trabajado de manera conjunta con nosotros. Pero no solo eso, porque la verdad que decir que bueno, acá se reclama por reclamarse porque son los que tienen la razón, pero hay que tener un dejo de humildad para conocer, por lo menos, tratar de conocer, digo, un poco la historia y la realidad, ¿no? Porque tenemos que decirle particularmente a este legislador que no dio nombres de quiénes son los parientes o amigos de los gremialistas que están acomodados en el Estado. En lo que respecta a nosotros particularmente, y usted no va a poder poner a todos en la misma bolsa, y por eso le exigimos que dé nombres y apellidos, desde los 30 y pico años de militancia que tenemos en las filas de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, jamás hemos solicitado el acomodo absolutamente de nadie en el Estado, mucho menos de parientes o de amigos. Se ve que el ladrón cree que todos son de su condición, entonces pretenden poner a todos en la misma situación, ¿no? Y evidentemente sabrán muy bien de qué están hablando cuando hablan de acomodos y de la política del toma y daca, en todo caso, que no somos nosotros quienes la practicamos. Y esto, si es para desviar el eje de atención, digamos, del proyecto nefasto
que han impulsado para la libre elección de obras sociales o prepagas por parte de los afiliados al INSEP. Desde ya le anticipamos, señor diputado, que nosotros no le vamos a permitir que se desvíe el eje, y mucho menos le vamos a permitir ni a usted ni a nadie que venga a querer vapulear a los trabajadores estatales afiliados al INSEP, que somos quienes, a través de organizaciones gremiales responsables como la nuestra, que representamos que tenemos el compromiso, con la base social que representamos, para la defensa de nuestros derechos que no nos regaló nadie, mucho menos usted, que está ingresando en la vida política, y sin conocer la historia, que es un grave problema que tenemos los argentinos y los chaqueños en particular. Mire la muestra que tenemos con usted. En la provincia del Chaco, hay que decirlo y con todas las letras, los trabajadores estatales chaqueños somos quienes hemos defendido en la calle y con represiones de por medio, cuando usted todavía no nacía seguramente, la caja previsional de lo que era el IPS, hoy INSEP, para que se quedara en la provincia y no se la llevara a la nación por la política neoliberal nefasta de los 90 con el doctor Carlos Menem a la cabeza como presidente, que es la política que hoy se está replicando y con creces desde el gobierno nacional y que parece que entusiasma a varios, incluido usted, para destruir todo lo que tiene que ver con la política de seguridad social, el sistema previsional, el tema de las obras sociales. ¿Cuál fue la política del menemismo en los 90? La privatización de la atención a la salud de todo el mundo. ¿Cuál fue la política de los 90 del menemismo para la parte previsional? Con esa aspiración de llevarse todas las cajas previsionales a la nación y que los estatales chaqueños, con Atella a la cabeza, no se lo permitimos. Y aún con represiones de por medio. Vayan a estudiar la historia para ser, por lo menos, respetuosos de quienes dicen representar desde sus bancas. Pero no solo eso, sino que además también es importante que conozca la historia de todas las políticas contrarias a los intereses de los trabajadores que han generado muchos gobiernos, y particularmente el que negociaba con el gobierno nacional allá por la década del 90 con los famosos pactos fiscales, donde nos recortaban los salarios en aras de famosas emergencias a los estatales chaqueños, con la emergencia previsional, con el cuento y lo llamaban todavía, para disfrazar, descuentos o aportes mal llamados solidarios, como para resolver el déficit previsional del INSEP, que nunca lo resolvieron. Emergencias que nacieron por 6 meses, las hicieron durar 10 años. Y no solo eso, sino que le agregaron la emergencia de la ley 4256, en la ley votada el 17 de mayo de 2000, de congelamiento de la bonificación por antigüedad. Eso a cada docente chaqueño nos significó la pérdida de más de 10 sueldos, del importe de más de 10 sueldos. Entonces, la verdad que es una larga historia que necesita ser conocida particularmente por quienes se dicen representantes del pueblo, y lo son claramente. De ahí a que representen mal o de manera nefasta es otra historia, porque el pueblo los ha elegido para que representen justamente desde sus bancas, lo que no quiere decir que lo hagan bien, lamentablemente, con iniciativas como las de estas características, y mucho menos atacando a los sectores que levantan su voz de protesta. No le quepan dudas, diputado, a nosotros nos va a encontrar en la calle peleando a ultranza para defender lo que es nuestro y lo que tanto nos costó cuando usted todavía ni siquiera nacía. En el año 2009, después de mucho batallar, hemos logrado, con Atella a la cabeza y de manera conjunta, con numerosas organizaciones estatales de distintos sectores de trabajadores,
con organizaciones de jubilados y con el apoyo de bancadas como la suya, hemos logrado, porque se necesitaban los 32 votos positivos de los 32 diputados de la Cámara de Legisladores de nuestra provincia, hemos logrado la enmienda constitucional del artículo 75, que sería bueno que todos repasaran, ¿no?, para ver qué dice y en qué consiste. Y fue justamente esa enmienda constitucional del artículo 75 con la que logramos darle el blindaje constitucional a nuestros derechos previsionales, lo que nos permitió que en el año 2016, con el gobierno neoliberal nefasto del presidente Mauricio Macri, que fue el último gobierno a la fecha que había intentado armonizarnos con su famosa ley ómnibus allá por julio de 2016, dándole un plazo de 120 meses, si mal no recuerdo, a las provincias como Chaco, que no transfirió su caja a Nación, para que armonicen nuestro régimen previsional con la Nación. ¿Qué significa eso? También le vamos a explicar, diputado, por si no sabe, y por qué rechazamos. Significa igualarnos con el régimen nacional, ¿no?, donde todo el mundo se va a jubilar por la mínima, por edad, sin lo que tiene que ver con los derechos que tenemos en materia previsional en la provincia del Chaco. El 82% móvil, la movilidad automática, las mejores 120 remuneraciones, para el cálculo del haber jubilatorio, los regímenes diferenciados de docentes y de policías, que diferenciados porque hacemos aportes mayores que el resto de los sectores para contar con un régimen diferenciado, por ejemplo, en el caso del sector docente, por lo que implica la tarea docente, para jubilarnos por años de servicio, sino por años de edad. Aportamos por 33 años de servicio para poder jubilarnos con 28. Y tengo que decir también que decididamente nos gustaría y mucho conocer la opinión del gobernador de la provincia, del gobernador Esdero, que cuando fue diputado ha acompañado cada una de las acciones que llevamos adelante desde la TECH y desde gran cantidad de sectores representantes de trabajadores estatales y de asociaciones de jubilados. Es más, hemos propiciado, digamos, y hemos estado en los debates por la defensa de los derechos de los afiliados al INSEP, tanto en materia de obra social como en materia de previsional, con la ratificación a diario, digamos, de nuestra postura, de cada una de las propuestas que propiciamos y que siempre fueron acompañadas por el actual gobernador de la provincia en su carácter de legislador. Honestamente, queremos creer que no estaría acompañando este proyecto que, la verdad, viene a quebrar un principio fundacional de nuestro INSEP, como es el tema de la solidaridad, como lo explicamos, digamos, desde el principio, y que vendría a dejar a la buena de Dios al grueso de los afiliados al INSEP, lisa y llanamente. Por otra parte, hay que decir que acompañado a este proyecto, no sabemos si por ahí el objetivo es generar alguna cortina de humo y mientras tanto avanzan con otro proyecto que va de la mano de porque está seguidito, digamos, para incrementarnos a los afiliados al INSEP el 100% de nuestros aportes para el FAC, para el Fondo de Alta Complejidad. Del 1% que aportamos de nuestro salario, la propuesta también del mismo bloque oficialista es incrementarnos al 2% de nuestros sueldos para el Fondo de Alta Complejidad. La verdad que nos encantaría saber con quiénes hablaron, a quiénes les preguntaron, porque acuérdense, acá estamos los afiliados al INSEP, ¿no?, que somos los que aportamos de nuestro salario, tanto para la obra social, para el FAC, para nuestro régimen previsional,
y las iniciativas surgen como si salieran todas de un repollo sin importar, digamos, en quiénes va a impactar todo esto, ¿no? ¿Con quiénes piensan hablar? Si no piensan hablar con los afiliados, digo, al INSEP, con las organizaciones gremiales, con los sectores representativos de los afiliados al INSEP. Bueno, dada esta situación, el mismo día que conocimos este proyecto de ley de libre afiliación a prepagas y otras obras sociales para los afiliados al INSEP, desde la ATECH hemos hecho un pedido formal de audiencia ingresado por mesa de entrada de Cámara de Diputados a todos los bloques de legisladores de nuestra provincia. Y al primero que hemos requerido la audiencia con carácter de urgente, digamos, y de manera formal, es al bloque de diputados del oficialismo. Nosotros, de manera respetuosa, siempre estamos dispuestos a discutir y a debatir, no con bravuconadas ni con esta actitud que ha tenido uno de los legisladores que evidentemente se ha molestado por la crítica constructiva a su proyecto o al proyecto del oficialismo, que tiene que ver con esto de pretender venir a quebrar un principio fundacional de nuestra obra social del INSEP, como es el principio de solidaridad, y que más allá de este reclamo permanente que llevamos adelante por la regularización de la totalidad de los servicios de nuestra obra social y de toda, la defendemos con uñas y dientes. Es nuestra obra social del INSEP, no queremos que se rompa, no queremos que se quiebre, y también decirle a este legislador, digamos, y a todo el bloque del oficialismo y a todos los diputados, porque sería importante que todos repasen un poco la historia, no solamente el legislador que ha salido a atacar a las organizaciones gremiales docentes en particular, que hemos hecho punta, digamos, en este reclamo respecto de la defensa de nuestra obra social. Decirles a todos que sería importante que nos expliquen a los afiliados al INSEP cuáles son las acciones que vienen llevando adelante para hacer cumplir la ley que votó esa Cámara de Diputados en el año 2012 y que ha sido impulsada por ATECH junto a varias otras organizaciones gremiales que nucleamos afiliados al INSEP, y estoy haciendo referencia expresa a la ley 7058, que es la que establece la prohibición del cobro del plus del delictivo e inmoral plus médico en la provincia del Chaco. Nos encantaría que nos expliquen qué hacen los legisladores para constatar si esta ley se cumple o no se cumple. Y recuerdo que una de las diputadas entonces que votó esta ley apoyando nuestra propuesta es quien hoy es presidente del INSEP precisamente, la señora Irene Dunrauf. Sería importante que los legisladores que vienen con iniciativas distintas y con iniciativas como esta en particular, que la rechazamos de plano, nos expliquen a todos los afiliados al INSEP cuáles son las acciones que como legisladores llevan adelante para interiorizarse de cuál es el cumplimiento que se hace o no de la famosa ley 7058 del año 2012 que establece la prohibición del cobro del plus en la provincia del Chaco. Muy bien, continuamos con todo lo que es ATECH Informa, y no es solamente el tema de la obra social y del tema del INSEP lo que hoy nos ocupa en particular. Esta semana también hemos asistido a la media sanción en diputados de la famosa ley Finocchiaro, que fue el ministro de Educación de Mauricio Macri cuando fue presidente, que fue el responsable, sin dudas, de la liquidación del Ministerio de Educación de la Nación,
del incumplimiento de la ley de financiamiento educativo, de la baja de planes socioeducativos de alto impacto social, entre tantas otras cosas, ¿no? El borrar de un plumazo lo hicieron con Macri, desde un decreto, las paritarias docentes nacionales. Bueno, es el legislador que hoy propicia la declaración de servicio esencial de la educación pública, pero con el solo fin político de dificultar, digamos, un ejercicio constitucional como es el ejercicio constitucional del derecho de huelga que está establecido en la Constitución de nuestro país, como en la Constitución de cada una de las provincias, ¿no? Desde la TECH rechazamos la declaración de esencialidad de la educación y remarcamos que esencial debe ser el presupuesto adecuado y suficiente. La TECH ratifica su rechazo categórico a la declaración de esencialidad de la educación propiciada por el exministro de Educación Nacional, Finocchiaro, de la era macrista, responsables máximos del desfinanciamiento y deterioro de la educación y la escuela pública estatal, gratuita y obligatoria, con el incumplimiento sin más de la ley de financiamiento educativo, borrando con un decreto entonces las paritarias docentes nacionales a lo largo de toda su gestión y como si poco fuera, hoy tratando de amordazar las justas voces de protesta de los trabajadores de la educación a lo largo y a lo ancho del país, con un proyecto de declaración de servicio esencial a la educación, con el único y solo fin de dificultar, como lo señalaba recién, el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga, liquidando a la par, como lo viene haciendo a la vez, el liberalismo salvaje desde el inicio mismo de la actual gestión de gobierno nacional, direccionando su motosierra para recortar todo derecho a los más vulnerables, empezando por los propios docentes con la quita del FONIT, de conectividad, liquidando planes socioeducativos de alto impacto social. Esos temas no son capaces de debatir y discutir los ideólogos de tantas motosierras que están destruyendo los cimientos mismos de la gran mayoría de la sociedad argentina en pos de los intereses de unos pocos. Claro está que de exprofeso se intenta en nuestra república confundir esencialidad de la educación con cercenamiento del derecho de huelga. La esencialidad está expresada en el espíritu y la letra de la Ley de Educación Nacional y su correlato jurisdiccional, al expresarse que el Estado es garante del derecho social y personal de la educación, expresa inequívocamente que es el Estado quien debe proveer una estructura del sistema educativo basada en currículos actualizados que propendan al desafío de los aprendizajes para el mundo del futuro, cuestión que no la hace, que es el Estado quien debe proveer la infraestructura y el equipamiento necesario para llevar adelante la ejecución de planes y programas de estudio en todos los niveles y modalidades, que es el Estado quien debe proveer el mobiliario, el equipamiento pedagógico y didáctico, bibliotecas, bienes de la cultura en general y en especial de la cultura escrita con la multiplicidad de formas que la técnica moderna ofrece al mundo editorial. Proveer capacitaciones de calidad no masificadas para la formación de los recursos humanos y dotarlos de las herramientas indispensables para encarar los procesos de enseñanza y enseñanza-aprendizaje según las demandas del mundo contemporáneo. Y todo ello desde un punto de partida indiscutible: el presupuesto adecuado y suficiente que garantice sueldos dignos de los trabajadores de la educación, infraestructura adecuada y condiciones dignas de trabajo y estudio. Los representantes del pueblo que están dando su voto positivo para la declaración de esencialidad de la educación, ¿saben lo que están definiendo? Limitar el derecho de huelga traspasa los límites constitucionales, como los establecidos, digamos, ¿no?, por la propia Organización Internacional del Trabajo. La verdad que ya a esta altura no sabemos si nos asombra algo, ¿no? Fíjense ustedes quiénes son, además, los legisladores
que están definiendo este tipo de cuestiones. Entre ellos, diputados, diputadas que hace algunas semanas escandalosamente fueron a visitar a los genocidas de la dictadura, de la última dictadura militar en nuestro país, y que después salieron a decir que no sabían quiénes eran, que no tenían por qué conocer la historia. Sí, señoras, tienen el deber de conocer la historia para pretender representarnos desde los lugares en los que el pueblo los ha honrado. La verdad que sentimos vergüenza ajena con la representatividad de cada uno de ustedes que con tanta liviandad se expresan para con el propio pueblo que mayoritariamente los ha puesto ahí, ¿no? Decididamente, cuando decimos que van por la destrucción de todo, van por la destrucción de todo. Este cuento de que la esencialidad de la educación es necesaria para limitar el derecho de huelga, porque ese es el objetivo, o para, no lo dicen abiertamente, pero lo establecen en su proyecto, ¿no? Es decir, que las escuelas en días de paro tienen que estar abiertas porque con la única intención de mostrarse preocupados por la educación del pueblo. La verdad que ni siquiera tienen vergüenza. Venimos de años a esta parte, decir, y cargan sobre las espaldas de los docentes el fracaso de la educación, la falta de calidad educativa. Señores, háganse cargo. Si con estos representantes del pueblo que tenemos y con muchos de los que pasaron no han podido revertir lo que fue la famosa Ley Federal de Educación de los 90, que la han impuesto desde la dirigencia política entonces. La década de los 90, con el menemismo a la cabeza, una ley que había fracasado en el mundo, la trajeron enlatada para aplicarla acá, en nuestro país. ¿Cuántos años de batallas nos ha llevado a los trabajadores de la educación de la República Argentina lograr que finalmente se derogara ya por el año 2006? Pero ¿por qué rechazábamos esa Ley Federal de Educación? Porque venía a liquidar la gloriosa escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria. ¿Con qué? Con el vaciamiento de contenidos que hacían. ¿Y a dónde apuntaron con ello? Particularmente a la liquidación de la historia. Fíjense cómo caramba, si vemos cómo ha repercutido, ¿no?, en tantos representantes del pueblo a hoy, aquel vaciamiento de contenidos, pasando por la liquidación de la historia particularmente, ¿no? ¿Qué nos pasa? Los pueblos que no conocen su historia decididamente están condenados a repetirla. Por eso es que planteamos lo que planteamos y con autoridad lo volvemos a decir desde ATECH, porque parece que hay que machacar todos los días, porque hay algunos que escuchan pero no sabemos si entienden o no entienden, digamos, para después salir con iniciativas y proyectos que la verdad que desde nuestras filas, desde la ATECH, allá por los 90, cuando se discutía la ley de educación en la provincia del Chaco, iba a ser el correlato de aquella ley federal, justamente previendo ese vaciamiento de contenidos desde ATECH, y dejamos sentado, y están las copias taquigráficas de aquellas discusiones legislativas donde participábamos aportando todo lo que creíamos que podíamos y teníamos que aportar precisamente para salvar toda nuestra escuela pública que se veía acechada, y como terminó siendo golpeada, digamos, con aquella ley federal, propiciábamos que el tronco común de materias de formación general no fuera inferior al 80%, justamente previendo ese vaciamiento de contenidos. ¿Y por dónde comenzaron con el vaciamiento de contenidos? Por la historia. ¿De exprofeso? Claro que de exprofeso, señores. Por esto mismo, porque cuando no conocemos la historia, decimos cualquier cosa, estamos, digamos, condenados a que nos lleven de las narices con políticas destructivas para el conjunto o para la mayoría de la sociedad y en beneficio de unos pocos, ¿no?
como es lo que está pasando hoy en nuestra república, como pasó en la era del macrismo y como pasó en la época de los 90. Hay que estudiar historia, y quienes deberían empezar estudiando son nuestros representantes del pueblo en las legislaturas, en la Cámara de Diputados de Nación, en la Cámara de Senadores. La verdad que sería importante que podamos, desde nuestro lugar de ciudadanos, discutir y debatir con nuestros representantes del pueblo en igualdad de condiciones respecto del conocimiento, de la historia particularmente, ¿no? Estamos sobre el final del programa, no tenemos más tiempo. Nos comprometemos a volver el domingo próximo. Nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero lo vamos a hacer el otro domingo si Dios quiere. Esta semana aguardamos poder contar con el otorgamiento de las audiencias que hemos pedido, particularmente al bloque del oficialismo, autor de este proyecto libertario que rechazamos de plano por los fundamentos que hemos expuesto. Nos despedimos hasta el domingo que viene.